Así somos. Este es el lugar de su presencia. Somos amorosos. La siguiente pregunta tiene que ver con una inquietud que muchos tienen: yugo desigual con los incrédulos. Es increíble que todavía algunos se quieran casar con alguien que no ame a Dios. Y yo sé que muchos aquí cometieron esa burrada, ¿o no? Y hoy algunos, por la misericordia de Dios, el Señor salvó a su esposo o su esposa, pero otros la están sufriendo. ¿Es malo tener un romance fuera de la iglesia con alguien que no ama al Señor? ¿Por qué no se puede tener una relación sentimental con una persona no cristiana si posee grandes cualidades y un buen corazón? Simplemente porque la Biblia lo dice y punto. Ese ha sido mi vida. Si la Biblia me dice algo, yo obedezco sin preguntas. Pero hay gente que sigue cuestionando. Hay gente que sabe más que Dios, que quieren hacer las cosas a su manera. Dice 2 Corintios 6:14, no formen yunta con los incrédulos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz y la oscuridad? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Simplemente no podemos estar juntos porque ellos no aman al Dios que nosotros amamos. Ellos tienen otros dioses. Ellos aman al dinero. Ellos aman el placer. Ellos aman las cosas de este mundo. Nosotros amamos a Dios. Y andarán dos juntos, dice la Biblia, si no estuvieran de acuerdo. Ellos no obedecen al Dios que nosotros obedecemos. Para ellos es locura muchas cosas que hacemos nosotros. Ellos no viven para el Dios que nosotros vivimos. En 1 Reyes 11:1 habla de Salomón. Dice que tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas y edomitas, que procedían de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, y nos dice hoy a nosotros, su pueblo, no se unan con ellas, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Y desafortunadamente más adelante dice, con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos, y todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Y es posible que él no esté en el cielo. El precio que hay que pagar por desobedecer la palabra del Señor. Otra pregunta, ¿cómo manejar una relación con una persona mundana? Pues si son novios, acábela. No hay que manejar nada. Si están casados, la Biblia dice en 1 Pedro 3:1, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras.
al observar su conducta íntegra y respetuosa. Habla de una vida que atraiga a ese esposo o a esa esposa al Señor. Lo mismo dice 1 Corintios 7:12, dice, si estás casado con un incrédulo, no te separes, a no ser que él quiera. Porque dice, quizás, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? El propósito del Señor siempre es salvar a las personas. En otras palabras, si usted está casado con alguien que no ama a Dios, le toca sufrir un poco, con el propósito de ganar a esa persona para el Señor. Tengo también una serie de preguntas con respecto al carácter. Dice una, ¿por qué un hombre cristiano juega con los sentimientos de dos mujeres a la vez? ¿Dónde estará ese desgraciado? Simplemente porque no es un cristiano. O sea, no todo lo que brilla es oro, no todo el que esté metido en la iglesia está entregado totalmente al Señor, porque un verdadero cristiano es un seguidor de Jesús, es un discípulo de Jesús. Un verdadero cristiano está trabajando con su carácter. Un verdadero cristiano crucifica todos los días la carne, crucifica todos los días sus deseos pecaminosos. Un cristiano o una persona que juega con los sentimientos de dos mujeres es lo que en la Biblia se denomina un cristiano carnal. Y hoy hay mucho cristiano carnal que solo han recibido a Jesús, pero siguen siendo gobernados por la carne, por los apetitos, por su egoísmo, por su lujuria, por sus pasiones. Y si ese desgraciado está aquí, la Biblia dice en Gálatas 5:21 que los cristianos así, ojo, se van para la guandoca, se van para el infierno. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Otra pregunta similar, ¿por qué algunos matrimonios cristianos se acaban? Por lo mismo de lo anterior, porque siguen siendo controlados por la carne y no por el espíritu. Esa es la razón del por qué se acaban los matrimonios. En lugar de ser un matrimonio o de ser personas guiadas por el Espíritu Santo, están siendo guiados por el egoísmo. Exigen sus derechos. Están siendo guiados por el resentimiento. Tú me dijiste, maldita tú. Y tienen un listado de cosas que la otra hizo. Siguen controlados quizás por la lujuria. Porque cuando la lujuria está en uno de los dos, hay problemas matrimoniales y se puede acabar el matrimonio. Siguen gobernados por la falta de amor. Porque el amor verdadero solo piensa en la otra persona. El amor verdadero no guarda resentimiento. El amor verdadero es paciente. La Biblia dice que cuando una persona recibe a Jesús, es hecha nueva criatura. Eso está en 2 Corintios 5:17. Pero este es uno de los versículos, creo yo, que muchos no han sabido interpretar. ¿Por qué? Porque eso no es algo automático. Cuando usted recibe a Jesús, usted es hecho una nueva criatura posicionalmente ante Dios. Usted es cubierto con la sangre de Cristo y Dios ya no lo ve como usted es, sino que lo ve bajo la sangre de Cristo. Pero esa es su posición en Cristo, pero esa no es todavía su realidad. Y por eso toda persona que recibe al Señor, de repente recibe un nombre nuevo. Santo nos llama el Señor a los santos, hijos de Dios, herederos. Dice que somos sanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que subir al nivel de lo que ahora somos en Cristo. Y eso se llama discipulado, proceso de formación. Y esa es la misión de la iglesia. No, o sea, no crea que porque usted ya recibió a Jesús, ya usted es el super esposo. No, Señor. Usted es ante Dios una nueva criatura.
En Cristo Jesús usted es un santo, pero ahora usted tiene que trabajar para llegar a ser como Jesús. En Filipenses 2:12 dice que tenemos que seguir trabajando en nuestra salvación. En Efesios 5:8 dice, ustedes antes eran oscuridad, antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Pero una vez más dice, en el Señor, su posición en Cristo, son luz. Pero luego, y esta es la parte importante, vivan o empiecen a vivir como hijos de luz. Ustedes son cristianos, ahora empiecen a vivir como cristianos. Tú eres ahora un buen esposo, empieza a vivir como un buen esposo. Esa es la función de la iglesia. Ustedes están aquí para que nosotros los discipulemos, para que nosotros los confrontemos, para que nosotros los liberemos de su pasado y los sanemos de su pasado, para que nosotros los corrijamos, para renovar su mente, para exigirles compromiso. Por eso una persona que no se quiera someter a una iglesia, simplemente es un cristiano carnal. Y es de los que se divorcian. Y es de los que quizás se vaya al infierno, porque la Biblia dice que los que andan según la carne, los cristianos que andan según la carne, no heredarán el reino de los cielos. Dice Gálatas 4:19, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y esa es nuestra misión. Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Ahora hay otros matrimonios cristianos que se acaban precisamente porque iniciaron mal. Iniciaron sin obedecer los parámetros que hemos compartido aquí. Que he estado compartiendo estos 3 días. Iniciaron fuera de la voluntad de Dios. Ahora, que usted haya iniciado una relación fuera de la voluntad de Dios, no le da derecho de separarse. Usted ya le tocó aguantarla. Trabajar en su carácter o en el de la otra. Otra pregunta, ¿cómo manejar mis sentimientos si me gustan varias niñas a la vez? Pobre tipo. Pero esta pregunta me gusta, ¿por qué? Porque es una pregunta de un cristiano que está luchando con su carne, pero que quiere agradar a Dios. Y por eso, una vez más, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros no vivimos según el gusto, según lo que nos gusta, sino según la voluntad de Dios. Yo no me casé con la que me gusta, ahora me gusta mi esposa, quiero aclarar eso, pero no fue el gusto lo que me llevó al matrimonio, sino la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me hubiera casado con el gusto, a mí me gustan muchas mujeres. Y si eso hubiese sido la base de mi matrimonio, después la dejo por otra que me gusta más. Y espero que eso quede bien claro. A mí me gustan las mujeres así como me gustan los carros. Qué pena compararlas con un carro. Pero que me guste algo no quiere decir que tengo derecho de tenerlo. O sea, si me gusta su carro, eso no me da derecho a mí de cogerlo. Si a mí me gusta un carro, yo tengo que trabajar y tengo que ahorrar para comprarlo. Lo mismo sucede con las mujeres. Si a mí me gusta una mujer, yo tengo que pagar el precio para tenerla. ¿Y cuál es el precio que tengo que pagar? Se llama matrimonio. Se llama un pacto de amor hasta la muerte. Un pacto de fidelidad. Por eso nosotros no podemos permitir que el gusto, que la atracción o la admiración que tenemos hacia otra persona se convierta en un sentimiento. O sea, en el gusto no hay pecado todavía. Que me guste una persona no es pecado. Pero permitir un sentimiento, ahí entra el pecado. Es a eso cuando el Señor dice, el que mira a una mujer y la codicia, ya pecó con
con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted permite sentimientos, se le divide el corazón. Entonces, ante la tentación simplemente hay que huir. No hay que ceder. Otra pregunta. ¿Se puede besar con lengua dentro de un noviazgo? Pues yo personalmente no me la quito para besar. Y yo sugiero que usted haga lo mismo. El beso es uno de los placeres más deliciosos de la vida, pero es lo que nos dispara sexualmente. Y eso es algo que quizás en la adolescencia muchos no saben. Yo no lo sabía. Yo cuando inicié mi noviazgo, yo pensé que el beso era algo que nos dábamos para saludarnos y para despedirnos. Pero era algo tan delicioso que nos demoramos como 10 minutos despidiéndonos, diciendo, ay, chao, chao. Ay, ya me despedí. No, ven. No, y era delicioso. Pero un día estábamos solos. Y ese beso de 10 segundos se prolongó. Y de repente comenzaron a suceder cosas que yo no sabía. Y digo esto para que sepan, yo no era un pecador, yo no era un lujurioso, pero Dios nos diseñó así. ¿No? Después de 20 segundos de beso se asomó la lengua. Y empezó esta mano a irse por donde no debía. ¡Qué gozo! ¿Qué va a pensar esa vieja? Entonces, pero le seguimos dando. Ustedes se ríen porque hicieron lo mismo. Pero yo creo que si tan solo me hubieran hablado de esto, y eso es lo que quiero decirle a los muchachos, ese es el problema con los besos largos, besos apasionados, que es algo sexual. Y cuando se prende la locomotora no hay quien la pare. Y por eso lo mejor es no prenderla. ¿Por qué? Porque cuando entramos en esa clase de relación, dejamos el amor fileo, el amor de pacto, el amor de amigos, el amor de personas que se gustan, pero que todavía no están preparados. Y entra la pasión, y entran los problemas, y entran las peleas, y entran los celos, y de repente ella se siente dueña de mí, yo me siento dueño de ella, y en lugar de ya llevar la relación dirigida por el Espíritu Santo y por la sabiduría de nuestra mente, somos llevados por el sexo. Y aunque quizás no se cometa o no se peque sexualmente, ya se está pecando. Y ahí es cuando uno empieza a involucrarse emocionalmente, sexualmente con la otra persona. Y dice 1 Corintios 7:9, si no pueden dominarse, que se casen. Y si no se pueden casar, terminen el noviazgo. ¿Por qué? Porque esto les va a traer mucho dolor. Dice, es preferible casarse que quemarse de pasión. Es preferible terminar el noviazgo o apartarse o establecer límites que quemarse de pasión. Porque la pasión destruye. Otra pregunta, ¿por qué es pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio si finalmente se van a casar una vez más? Porque el Señor lo dice y punto. ¿Cómo le va a preguntar a usted a Dios si Él es el que sabe todo? Y Él lo estableció de esa manera para protegernos.
Porque sexo antes del matrimonio es eros, sin la protección de ágape, sin la protección de fileo, sin la protección de un compromiso. Y el resultado, o debido a esto, ya es lujuria. Y lujuria es lo que daña los matrimonios o las relaciones. Ahora también, y Dios es sabio, sexo antes del matrimonio es la razón de por qué hoy muchos no toman la decisión de casarse. O sea, ¿para qué casarme con ella si tengo lo que quiero, sin tener que comprometerme, sin aguantar su cantaleta, sin tener que estar atrapado de por vida? Y eso es el plan del enemigo. Esto es lo mismo que comprar a crédito. Parece bueno porque usted ya tiene el producto, pero usted tiene una deuda. Y Dios, o sea, por eso Dios, con respecto a las deudas, dice, no debáis a nadie nada. Y con respecto al amor, dice, espera hasta el matrimonio. ¿Cómo permanecer siempre fiel? Es otra pregunta. ¿Y cómo orar para que Dios me ayude a no ser infiel con mi pareja? Pues tanto la fidelidad como la infidelidad son un acto de la voluntad. Usted es el que decide ser fiel o no ser fiel. El problema con muchos es que no pueden ejercer la voluntad, no tienen dominio propio. Eso quiere decir que perdieron, ellos no son la cabeza de su propio cuerpo, no han ganado la victoria sobre su propio cuerpo. Y son arrastrados, ¿por qué? Por los demonios, son arrastrados por la corriente de este mundo, por lo que este mundo dice. Y esa es una persona que da pesar, una persona que no tiene dominio propio. Usted quiere ser una persona fiel, comience a trabajar en su voluntad. Ahora, la razón del por qué algunos no pueden ejercer su voluntad es porque son esclavos de sus ataduras sexuales. Son esclavos del sexo, la pornografía, el adulterio. Ya perdieron su libertad y están siendo controlados por demonios. Otros porque fueron víctimas de una traición y no han perdonado. Por eso es tan importante los procesos de perdón. Porque si usted no perdona una traición de su pasado, usted seguramente va a ser un traicionero. Porque hacemos lo que nos hicieron. O quizás usted está resentido en contra de su papá porque fue un infiel, dejó a su mamá. Y usted está siguiendo las mismas pisadas de su papá. Por eso, una vez más, para eso está la iglesia. Todo lo contrario a lo que muchos creen, entre más involucrado usted esté en la iglesia, más éxito va a tener su matrimonio. Pero algunos dicen, no, es que nos vamos a casar, por eso no podemos volver al grupo. Todo lo contrario. Para que su matrimonio dure toda la vida, el Señor tiene que ser el centro de ese matrimonio. ¿Cómo puedo reivindicarme con Dios después de haber tenido relaciones sexuales sin querer a la persona? En primer lugar, usted tiene que confesar su pecado a Dios. Usted tiene que tener un verdadero arrepentimiento. Pero en segundo lugar, usted tiene que restituir con la otra persona. Eso quiere decir que usted tiene que ir y reconocer su pecado tal como fue. Yo tuve relaciones sexuales contigo sin amarte, sin quererte. Pero tenga presente lo siguiente: sexo sin amor es abuso sexual. Por eso usted tiene que aguantar las consecuencias, quizás una patada, una cachetada, o que dañen su imagen ante otras personas. Y es que algunos dicen, no, esos cristianos que usted fue el que pecó. Y la Biblia dice que nuestro pecado nos perseguirá. El pecado deja una marca. Ahora, yo personalmente creo que toda relación sexual fuera del matrimonio es no amar a la persona. Es abuso sexual.
es egoísmo. Entonces, la verdad, todos aquellos que tienen sexo fuera del matrimonio tienen que hacer la misma oración y arrepentimiento. ¿Puede Dios transformar los deseos sexuales que he tenido con mi novia y convertirnos en una pareja que lo honra? Pues yo no sé por qué a Dios le ponen tanto trabajo. ¿Cómo así que puede Dios? Le toca a usted. Dios no lo metió en ese problema. Fue usted. Por eso, tanto usted como su novia tienen que trabajar en sus ataduras sexuales. Y los dos tienen que establecer límites en su relación. Si a mí me gusta mucho una persona que es la idónea para otro, ¿cómo hacer para que Dios me la dé? ¿Qué tal? Tan descarado ese. Lo que Dios le va a dar es un juetazo. Ni se le ocurra pensar que Dios le va a dar la idónea de otro, o la idónea que ya fue apartada para otro. Pregunta sobre el noviazgo. ¿Cómo es un noviazgo que glorifica a Dios? ¿Cómo llevar un noviazgo con muchas preguntas? Las resumo brevemente. ¿Cómo llevar un noviazgo con excelencia para Dios? Según Dios, ¿cómo debe ser el noviazgo? ¿Cuál es la mejor forma de llevarlo? ¿Cómo se construye un noviazgo con las bases de Dios? ¿O cuál es la fórmula para que un matrimonio dure toda la vida? La fórmula para que un matrimonio dure toda la vida es tener un noviazgo que glorifica a Dios. De ahí empieza, ese es el fundamento. Por eso es tan importante lo que estoy compartiendo. Por eso es tan importante que los adolescentes, los jóvenes, conozcan lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el noviazgo que glorifica a Dios? En primer lugar, es un noviazgo en el tiempo de Dios y con la persona correcta. Fuera del tiempo no glorifica a Dios. Con una persona que no es la que Dios tiene para usted, no glorifica a Dios. En segundo lugar, es un noviazgo que acerca a los dos a Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios con todo en nuestras vidas es que establezcamos su reino. Por eso cualquier noviazgo que aleje a la gente de la iglesia o los aleje de Dios no glorifica a Dios. Y es que muchos me dicen, o nos dicen, no hemos podido volver al grupo, pero aquí estamos pegaditos a Dios, pura paja. Un noviazgo que glorifica a Dios los mete en la iglesia. Eso fue lo que me pasó con mi esposa. En lugar de dejar la iglesia nos metimos más. La pasión ardió en nuestro interior. Esa es la marca de un noviazgo que glorifica a Dios. En tercer lugar, es un noviazgo con propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El matrimonio. Y cuando tenemos como un propósito casarnos, ¿qué hacemos? Ahorramos, trabajamos, establecemos límites. ¿Todo para qué? Para el matrimonio. Pero no solo tiene el propósito, no solo tenemos el propósito de casarnos, sino el propósito de servir a Dios, el propósito de adorar a Dios, el propósito de que nuestra relación y nuestros dones sean para la gloria del Señor. Cuarto lugar, es un noviazgo en donde de común acuerdo han establecido límites para no embarrarla. Y comparto los límites que nosotros establecimos con mi esposa. No estar a solas. No dar papaya. No tener besos prolongados. No, y como habíamos establecido los límites, después de 10, 15 segundos, uno de los dos decía, ya no más. Y es duro porque uno se siente rechazado. Pero cuando uno ha establecido los límites, uno sabe por qué es. Y yo recuerdo que cuando nos pasábamos y ya llevamos 30 segundos, y ella decía, no más. Y yo me paraba y arrancaba a correr. Y salía rojo y me metía al carro. Me iba con la ventana abierta.
para que cuando llegara a casa mi mamá no supiera qué había pasado. ¿Por qué tan rojo, mijito? Uf, calor. El poder de un beso. No hacer visitas en la cama. Yo no estoy, y yo les he dicho, no estoy de acuerdo que el televisor esté frente a la cama. Y esta es una de las razones. Es peligroso. Una razón por la cual usted no debe tener frente al televisor de la cama es porque ese colchón es costosísimo. ¿Para qué gastarlo? Pero el otro es porque si sus hijos están viendo televisión ahí, es un terreno muy peligroso. En quinto lugar, un noviazgo que glorifica a Dios es un noviazgo en donde han establecido prioridades para que el noviazgo, en lugar de ser una perdedera de tiempo y de plata, sea una relación que los beneficie. Y eso quiere decir cosas como la siguiente, bien, nos queremos casar, pero tenemos que terminar la universidad. Por eso mientras terminamos la universidad, no nos veamos sino una vez a la semana. Cosas así, duras. Eso no quiere decir que es que no me quiere. No, tenemos prioridades. Nos queremos casar, entonces tenemos que ahorrar para la casa, el apartamento, así que no me llames al trabajo, ¿no? Y si esto se hace, si esto se habla, cuando cosas así sucedan, no nos vamos a poner a llorar, ay, no me llamó, ay, tú siempre en el trabajo, qué fastidio una vieja así, o un tipo así, porque ahora los tipos son así. Prioridades con respecto a la iglesia, prioridades con respecto a la familia. Los dos están a punto de dejar la familia. Por eso hay que dedicar tiempo a la familia y que el otro no se ponga celoso. Pero esto se debe hablar. Yo animo a los que están ennoviados que hagan el curso prematrimonial. Ahora yo sé que esto va a traer un poconón de problemas porque no hay dónde meterlos. Pero ¿por qué quiero esto? Porque el curso matrimonial los aterriza. Y si no se van a casar, terminan rápido. Y eso mucho les pasa. En el segundo curso ya dejaron de ir. Pero si es la voluntad de Dios, ahí lo van a saber. Otra pregunta. ¿Es realista tener un solo novio en este momento de la vida? La niña quiere tener más de uno. Ahora, no, yo creo que no está pensando a la vez. Yo creo que está pensando en tener uno y dejarlo y probar a ver con cuál me quedo. Y la pregunta surge porque aquí creemos que así como Dios tiene una sola mujer para toda nuestra vida, Él también quiere que tengamos una sola novia. Y en el mundo esto es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque en el mundo el placer está en probar muchas bocas, en estar con muchas personas, en satisfacer los deseos. Pero eso es precisamente lo que causa tanto dolor. ¿Por qué? Porque el corazón es demasiado frágil. El corazón no aguanta eso. Pero solo se piensa en placer, placer, placer. Pero no se piensa en las consecuencias. Y hacer lo que hace, y simplemente hacer esto porque en el mundo lo está haciendo, no es la razón de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y nosotros creemos que no tenemos que involucrarnos físicamente o sentimentalmente con alguien para conocer a esa persona. Porque la mejor manera de conocer a alguien es hablando. Las palabras de una persona me muestran lo que él o ella realmente es. Y hoy tenemos cosas como el Facebook, que obliga a que la gente ponga por escrito lo que piensan. Y es buenísimo. Porque así usted se puede desilusionar de ese guapo. Porque dicen unas babosadas.
O por otro lado, usted puede conocer algo de otra persona impresionante. O sea, usted no tiene que estar besando al tipo para ver si él es. Óigalo cuando habla. Hágale preguntas. Vea sus reacciones. Y por más ganas que tengas de besarlo, porque cuando estamos con alguien que nos gusta, está el deseo de besar, es obvio. Pero por más ganas que tengas de besar al tipo, no lo hagas sino hasta que estés segura de que es el hombre con el cual quieras estar el resto de tu vida. Si es necesario, besa una almohada. O te presto a mi perro Choco. Se da besos deliciosos. Otra pregunta, ¿cómo puedo saber si mi novio es virgen? Pregúntale. No, estoy bromeando. No es una pregunta sabia, ¿por qué? Porque es entrar en un terreno caliente, podríamos decir. Sin embargo, entiendo la razón de la pregunta. Aquí hacemos énfasis en lo importante de llegar al matrimonio vírgenes, que es lo que el Señor quiere. Y una persona que se ha guardado, obviamente quiere que la otra persona también se haya guardado. Y por eso quizás esta persona quiere saber, hey, ¿es o no es? Yo creo que tiene que llegar un momento en la relación en donde esto se hable. Pero que la otra persona no sea virgen no debe ser motivo de terminar la relación, ni de tener resentimiento. Hay que entender que una cosa es lo que fuimos antes de conocer a Jesús. Y antes de conocer a Jesús, muchos cometieron errores. Pero otra muy diferente es ya siendo cristianos. Ya si una persona siendo cristiana la embarró, ya es otra historia. Pero si no fue ese el caso y no llegó virgen o no es una persona virgen, no debe ser un obstáculo para la relación. Tengo también una serie de preguntas acerca de relaciones conflictivas. Personas que están ya ennoviadas y que tienen problemas. ¿Qué pasa? Dice, si empiezas una relación y todo es difícil. O ¿cómo combatir los celos? Ok, hay una pregunta de un hombre frustrado. ¿Cómo entender a las mujeres? Pues lo respondo con una ilustración que nos dio Marcos Witt cuando estuvo aquí. Él dijo que en una ocasión Dios se le apareció a un hombre y le dijo, hey, ¿qué quieres que te dé? Pídame cualquier cosa y te lo daré. Y lo pongo en términos colombianos, era un colombiano, un costeño. Entonces dijo, Señor, yo quiero un puente entre Barranquilla y San Andrés. Y el Señor lo miró y dijo, tan descarado usted. Usted no sabe todo el trabajo que hay que hacer, son como 1000 kilómetros. Los cimientos y las columnas y... No, hombre, pida algo más fácil. Entonces él se quedó pensando y le dijo, Señor, ¿cómo hago para entender a mi mujer? El Señor lo miró y le dijo, ¿ese puente lo quieres de 2 vías o de uno solo? Las relaciones son difíciles porque somos egoístas, somos orgullosos. Todos aquí tenemos inseguridades. Por eso, en lugar de ver las dificultades, los problemas o lo difícil de una relación, en lugar de verlo como un problema, debemos verlo como una oportunidad que Dios nos está dando para trabajar en nuestro carácter. Y eso fue lo que yo entendí. Al comienzo yo siempre quise cambiar a mi esposa y lo mismo quiso ella hacer conmigo. Pero nos dimos cuenta que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios y lo que hace el matrimonio es sacar lo peor que hay en nosotros. Sacar nuestro egoísmo, sacar nuestra violencia. ¿Pero con qué propósito?
formar nuestro carácter, darnos cuenta de lo que nosotros somos. El problema en la mayoría de las relaciones es que creemos que el que debe cambiar es la otra persona. Pero lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros. Ahora, es muy diferente si las dificultades en una relación son violencia, infidelidad sexual o ataduras sexuales, es decir, que el otro es un depravado. En esos casos, la relación se debe terminar. Usted no puede tener un noviazgo en donde hay violencia. No puede tener un noviazgo con una persona que es infiel o que ya le ha sido infiel. O con una persona que tiene ataduras sexuales. Es necesario terminarlo. Y si esa persona se rehabilita, ahí usted ya en oración lo debe considerar. Finalmente, unas preguntas con respecto al despecho. ¿Cómo puedo superar una traición? Pues esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Esto es lo que ha inspirado miles y miles de cantos. ¿Cómo? Dice Gloria Estefan, ¿cómo se cura una herida? Y así, usted se va a dar cuenta que casi todos los cantos tienen que ver con esto. ¿Cómo superar el rompimiento de un noviazgo? ¿Cómo renunciar a la persona que no es correcta? Pues uno de los dolores más difíciles de superar es el dolor del corazón. Es tan doloroso, ¿por qué? Porque cuando se termina una relación, sentimos que nos han arrancado el corazón. Y eso es precisamente lo que sucede. Y duele más que un dolor físico. No, porque el dolor físico, pues, se supera. Pero el dolor del alma, el dolor del corazón, es supremamente doloroso. Por eso el Señor dijo, de todas las cosas, guarda tu corazón, protégelo. No permitas que te hagan daño porque te va a doler demasiado. Así que tratar de huirle al dolor del despecho o pedir que les demos una solución para que no sientan dolor es imposible. Es necesario pasar por el duelo. Pero la tendencia de muchos, el problema con muchos es que ahogan la pena con el trago o con la rumba. Y eso es peor. ¿Por qué? Porque el dolor va a seguir, solo que está ahogado. Y hay mamás que dicen, ay, saquen a mi hijo a rumbear, que es que tiene una pena, qué vieja tan bruta. Es necesario que aguante el dolor. Lo otro que muchos hacen es sacar el clavo con otro clavo, también una burrada. ¿Por qué? Porque ahora tiene clavado 2 clavos. Eso no sirve. Sí, aparentemente se le olvidó el otro clavo, pero no es cierto. Quedó enterrado en el corazón. Otros quieren añadir a su tormenta más dolor. Y llaman a la amiga, ay, cuéntamelo todo, yo lo quiero saber todo, 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 todo. Masoquistas. Muchos hacen lo que yo hice. Me encerré a oír música secular. Y no, esto no sirve. Esto no sana el corazón, sino que lo daña más. Profundiza la herida. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, confesar el pecado de haber tenido una relación fuera de la voluntad de Dios. Hay que reconocerlo como pecado. Señor, me equivoqué, no te consulté. En segundo lugar, hay que desligarnos de la otra persona. Una oración que enseñamos aquí en los pasos. Hay que desligarnos mentalmente, emocionalmente, físicamente y sexualmente, si fue el caso. Tengo que desligarme. Tengo que renunciar al ídolo que hice de la otra persona. ¿Por qué? Porque se convirtió en mi Dios. Y uno se da cuenta del Dios que es precisamente en un momento de rompimiento. Porque se fue con otra y seguimos sufriendo por él. O sea, no tiene sentido. Pero es porque es un ídolo. Y hay que renunciar a ese ídolo.
Hay que romper todo lo que nos puede mantener ligados a esa persona. Cartas, fotos, recuerdos, hay que sacarlos. Si le regaló una corbata, quémelo. Lo otro que hay que hacer es mantenernos ocupados. Quitar nuestros ojos de nosotros mismos, de nuestro dolor, de nuestro problema, y ponerlo en Dios. Mantén tus ojos en Cristo. Pero también poner los ojos en otras personas. Empezar a ayudar a otros. Busque algo que usted pueda hacer a favor de otros. Lo otro que yo recomiendo que se haga es dormir oyendo predicaciones. ¿Por qué? Porque lo más difícil en un tiempo de despecho es dormir. Porque nuestra mente sigue pensando en el problema. Pero cuando yo oigo una prédica, estoy oyendo la palabra del Señor. Y yo no sé con respecto a ustedes, pero a mí algo que me duerme son las predicaciones. Entonces, bienvenido, pueden dormir oyéndome a mí. Oír alabanzas es otra cosa que debemos hacer. No que puede hacer, no, debe hacer. Todo el tiempo tiene que estar oyendo alabanza, pero también tiene que estarlo cantando. No es suficiente con oírlo, usted tiene que cantarlo. Y lo otro que hay que hacer es perdonar, hacer un proceso de perdón. Perdonar el daño emocional, el tiempo perdido, las palabras o las promesas no cumplidas, perdonar. En mi despecho yo estuve totalmente solo, no tenía con quién hablar. ¿Por qué? Porque nadie estaba de acuerdo con esa relación. Por eso cuando ella me terminó, yo estuve solo en mi dolor y fue muy difícil. ¿Y qué hice? Me encerré en el cuarto a oír música. Y lo increíble era que todos los cantos me ministraban. No me vuelvo a enamorar. Si me dejas hoy, if you leave me now, vas a arrancar lo mejor de mi vida. Y todo me ministraba. No quiero vivir sin ti. ¿Eso quiere decir me voy a matar? Si te vuelvo a tener en mis brazos otra vez, en esta ocasión, sí, te amaré mejor que lo que hice antes. Y además, otro, come to me whenever you're lonely, ven a mí, o sea, cuando ese desgraciado te deja, ven a mis brazos otra vez. ¿Qué tal tan estúpido? Y así, Pero recuerdo que en mi soledad hice una oración, le dije, Señor, ayúdame. Y el Señor respondió de una manera impresionante, una llamada desde Estados Unidos. Un amigo que yo había tenido 4 o 5 años atrás, que nunca nos habíamos vuelto a comunicar, ¿no? ni cartas, ni llamadas, ni nada. Me llamó de repente a las 2 de la mañana. Yo recuerdo que estaba ahí sufriendo en la cama tratando de dormir. Y suena el teléfono. Y yo bajé corriendo. Aló, aló, aló. Me dice, Andrés, sí, es Monday. Me sorprendió. Y me dijo, yo no sé por qué lo estoy llamando. Pero de repente tuve un sentir que tenía que llamarlo. Mire, yo desahogué mi corazón, yo lloré. El hombre hizo una oración ahí bien pichurria, pero no fue gran cosa, pero esa llamada fue un detalle de Dios, diciéndome, estoy pendiente de ti, no estás solo. No, son los detalles del Señor que marcan nuestras vidas. Y en ese momento yo cambié mi actitud, cambié la música de manera inmediata, volví a poner alabanzas, empecé a oír predicaciones en las noches. En el carro iba con alabanzas, pero mi mente cada nada volvía y pensaba, hasta que de repente vino una idea, y creo que fue Dios hablándome. Digo, ¿quién fue el que te dio gozo? ¿Quién te dio la alegría en tu vida? ¿Esa niña o yo? Y yo me di cuenta que el gozo en mi vida es Dios. Y empecé a cantar un canto en inglés. Dice, this happy face that I'm wearing, esta cara de felicidad que estoy llevando, Jesús me la dio para que se quedara allí. Y luego dice, el mundo no me la dio y el mundo no me la puede quitar. Y yo cambiaba la palabra el mundo y ponía, esa bruja no me lo dio y esa bruja no me lo va a quitar.
un día cantando eso, fui sanado. Impresionante. O sea, mi despecho duró una semana, pero después de esa llamada, 1 o 2 días, salí de allí. Hice un proceso de perdón con el tiempo. Y muchos dirán, hey, ¿uno cómo sabe que está sanado? Uno sabe que está sanado porque como dice en Job, te acordarás, Job 11:16, te acordarás de tu miseria como aguas que pasaron. O sea, uno se acuerda de lo que pasó, de la miseria, pero ya no hay dolor. Y yo no sé por qué, porque empecé a cantar, desde que te fuiste ya mi vida mejoró. Desde que te fuiste, tenía unas ganas de llamarla, desde que te fuiste, se fue. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el gozo de nuestra vida. Contigo estoy completo. Contigo estoy totalmente realizado. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Te anhelo a ti. Te necesito a ti. Tú me llenas, Señor. Tú me sacias. Perdóname, Señor, por confiar en una persona. Perdónanos, Señor, por esperar que Él sea o que ella sea el gozo de nuestras vidas. Hoy te pido, Padre Dios, que estés ministrando a los que están pasando miseria, aflicción, para que esa situación que hoy están viviendo, o esa situación de quizás 4 o 5 años que aún no han sanado, pueda ser como aguas que pasaron y puedan acordarse de ella como algo que quedó en el pasado.